El video de hoy es imperdible porque es un suéter básico, tejido todo entero de arriba hacia abajo, no tiene ninguna costura. Miren el elástico, parece hecho en 2 agujas. Queda hermosísimo. Les dejo toda la información para todos los talles, así que no se pierdan nada porque es completísimo. Vamos a necesitar 5 madejas de este hilado mohair, que es una belleza, tiene un pelito súper suave, es mohair sintético, así que no pica para nada. Hacemos envíos a todo el país sin mínimo de compra. Les dejo acá el WhatsApp, así nos pueden pedir catálogo y precios. Con el hilado mohair y con una aguja número 8 voy a hacer una cadena. Comenzamos haciendo una cadena y vamos a medirla alrededor de nuestra cabeza. Tiene que pasar holgadamente por la cabeza. ¿De qué manera? Miren, hacemos una cadena larga y cuando uniendo los extremos pase por nuestra cabeza, ahí está la medida que necesitamos. No me pregunten cuántas cadenas tienen que poner porque va a depender de la lana, del número de agujas, de cómo sea el diámetro de su cabeza. Ustedes tejen una cadenita larga, la miden y esa va a ser la cantidad, a que pase holgadamente por su cabeza. Para facilitar las cuentas, porque ahora les voy a mostrar cómo hacemos para dividir la espalda, los dos hombros y la delantera. Para hacer las cuentas más fáciles, la cadenita tiene que ser múltiplo de 10, por lo tanto tiene que terminar en 0. Yo con 60 cadenitas estoy bien. Si ustedes ven que necesitan más, menos, lo que tienen que redondear es el múltiplo de 10. Por ejemplo, si les da 55 cadenitas, hacen 5 más. Redondeen para arriba que sea un número terminado en 0. Así que yo acá tengo 60 cadenitas y le voy a sumar 4 para las 4 esquinas. Así facilitamos bien las cuentas. 2, 3, 4. Repasemos. Número de cadenas múltiplo de 10 más 4. Y ahí uno a la primera con la última mediante un punto enano o deslizado. Así. La primera con la última. Y ya tengo el cuello, la parte de arriba de la prenda. Así es como vamos a comenzar. Se lo pueden volver a probar en este momento si quieren para ver que pase bien por la cabeza y comenzamos a tejer. Pero antes les voy a mostrar cómo hacemos las cuentas. Es muy fácil, no se compliquen. Es la cadena que tenemos inicial, que va a tener la cantidad de cadenitas que ustedes quieran, no se preocupen, simplemente que sea múltiplo de 10. En mi caso, 60. La vamos a dividir de la siguiente manera. 60 es el total. 60 dividido 2 queda 30. Lo vamos a llamar I. 60 dividido 5, que es 12, lo vamos a llamar X. Porque va a ser un número que a ustedes probablemente sea diferente al mío, pero para que lo puedan hacer la misma cuenta. Y menos X les va a dar lo que tienen que poner, lo que va a quedar para espalda y delantera. En mi caso, Y vale 30 y X vale 12. Así que me va a quedar 18 cadenitas para lo que es la espalda y para la delantera. Y la X la vamos a usar para los hombros. Yo voy a tener entonces 18 cadenitas para la espalda, 12 para un hombro, 18 cadenitas para la delantera y 12 para el otro hombro. Y ahí tengo las 60 cadenitas que conté, más 4 para las 4 puntitas, los 4 lugares donde vamos a ir haciendo los aumentos.
Me va a quedar así. 12, 12, 18 y 18. Lo vemos entonces acá en el tejido. Yo voy a comenzar por una de estas puntitas, que es un aumento. Así que ahí ya comienzo de la siguiente manera. Subo con 2 cadenitas que van a representar la primera media vareta o medio punto alto, como le llaman en otros países. Una cadena al aire, ahí son 3 cadenitas, y voy a picar en el mismo lugar de donde sale esta media vareta y voy a hacer otra media vareta. Ya así arranqué la vuelta con un aumento. Continúo haciendo una media vareta en cada punto de base. La media vareta es así. Les voy a mostrar por si no se acuerdan cómo es. Lazada en la aguja, pico, traigo la hebra, me quedan 3 en la aguja y con otra lazada cierro todo en un solo tiempo. Ahí. Eso es media vareta o medio punto alto. Lazada en la aguja, pico, traigo la hebra y con otra hebra cierro todo junto. Entonces tenemos el aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a hacer la parte del hombro que son 12 en mi caso, 7, 8, ahí tengo las 12 medias varetas que representan al primer hombro y me toca hacer un aumento, así que en la siguiente voy a picar, voy a hacer media vareta, cadena al aire y también en la misma cadenita de base media vareta de nuevo. Esto es lo que se llama aumento o una de las 4 esquinas. Ya tenemos una esquina, 2 y ahora me toca hacer la parte más larga que sería la espalda o la delantera, que son 18 medias varetas. Hacemos las 18, 1, 2 y así haciendo las 18 nos va a tocar de nuevo el siguiente aumento. Ahí ya completé las 18 medias varetas y ahora en el siguiente punto voy a hacer el otro aumento. Media vareta, cadena al aire y media vareta. Ya tengo 3 aumentos. Ahora me toca hacer el siguiente hombro, que son 12 medias varetas. 2, 3. Ahí ya tengo las 12. Por último hago otra esquina, cadena al aire y media vareta. Ahí estamos. Y me queda este último tramito que son las 18 medias varetas de la espalda o delantera que falta. Ahí terminaríamos la primera vuelta. Les voy a mostrar cómo cerrar la vuelta y cómo arrancar una nueva hilera. Bien, acá ya tengo las 18 medias varetas del último tramo y me toca cerrar la hilera. Voy a picar en la segunda cadenita de subida. ¿Ven? Esta es la primera, en la segunda pico y hago un punto enano. Ya tengo cerrada la primera hilera. Ahora me voy a trasladar con otro punto enano acá, al centro del aumento. Meto la aguja, traigo la hebra y ya estoy posicionado en el centro del aumento. Ahí vamos a comenzar cada nueva hilera, en el centro del aumento. Subo con 2 cadenitas de base, más una que es la cadenita del aire, y hago la segunda media vareta del aumento. Sigo tejiendo normalmente una media vareta en cada uno de los puntos de base, de modo tal que
ya solito automáticamente va a ir aumentando 2 puntos en cada vuelta, perdón, en cada tramo. Ya van a ver que en el tramo que tenían 12 o la cantidad que ustedes tengan, van a tener 14 y así van a ir aumentando 2 por tramo. Les muestro cómo se hace cuando llegamos al aumento. Dejo este último puntito que está ahí, no se lo olviden. Y ahora pico en el centro y hago lo mismo. Media vareta, cadena al aire y media vareta en el mismo huequito. Es muy simple y lo vamos a repetir todas las vueltas que sean necesarias hasta llegar a la altura de la sisa. Yo les voy a mostrar cuántos centímetros tienen que ser, pero la cantidad de vueltas va a variar según si la lana de ustedes es la misma, o si es más gruesa, más finita. Lo importante es que lo puedan hacer con cualquier talla y cualquier hilado. Van a dar la cantidad de vueltas necesarias para llegar hasta la sisa. Al llegar al final de cada vuelta, tengan en cuenta que hay que hacer un punto en este que es el que hacemos deslizado hasta el centro del aumento. ¿Ven? En estas dos orejitas. Ahí va un punto también. No se lo olviden porque si no van a tener cada vez menos puntos. Yo les sugiero que vayan contando, sobre todo las primeras vueltas, para asegurarse de tener 2 puntos más en cada tramo, cada vuelta, ¿sí? Contar cuántos puntos hay acá, cuántos hay acá. Fundamentalmente las primeras vueltas hasta que le agarren la mano, porque si no se va a ir torciendo o van a tener más puntos en la espalda que en la delantera. Presten atención las primeras vueltas contando y después ya saben bien dónde picar. Sí, acá subimos en la primera, en la segunda cadenita picamos. Ahí hacemos punto enano. Y este es el que yo les digo que se hace al centro del aumento, este punto enano. En ese luego van a tener que hacer un punto cuando vengan cerrando la vuelta, no se olviden. Bueno, siempre les recomiendo que lo vayan probando, ¿sí? Van viendo que esta parte se llegue a unir, ¿ven? Ahí donde está el agujerito de esta parte con esta. ¿Ven que ahí llega a tocarse y queda ya la manguita formada? Entonces quiere decir que ya puedo empezar a tejer la parte del cuerpo y dejar la parte de la manga para más adelante, ¿sí? Ahí yo ya puedo arrancar. Pero esto va a depender del talle de ustedes, de su cuerpo, si quieren la sisa un poco más grande o la quieren más ajustadita a la manga. Lo van viendo, por eso siempre les digo, pruébense. No les sirve mi talle, cada uno es diferente. Igual les voy a dar, acá tengo el centímetro, les voy a dar la referencia de cuánto mide. Pero tengan en cuenta que cada cuerpo es distinto. Tenemos 20 centímetros. 20 centímetros y ahora voy entonces a comenzar la parte del cuerpo. Bien, entonces comenzamos por la parte del cuerpo, como les contaba. Yo acá terminé una vuelta y voy a hacer lo siguiente. Voy a poner una lazada en la aguja y voy a ir a el huequito del aumento siguiente a hacer una media vareta ahí. De esa forma hago media vareta, ya me queda unido y me queda marcada la primera manga. Sigo haciendo una media vareta en cada punto de base, toda la vuelta, y voy a ir tejiendo en espiral. Ya no va a haber cadenas de subida para que quede el tejido súper parejito, ni se nota, no va a tener ninguna marca, ninguna cicatriz. Así que les voy a mostrar ahora. Voy a seguir avanzando. Les voy a mostrar cuando llegue acá al otro aumento y cuando terminemos la vuelta para que vean cómo se hace en espiral. Bien, ahí llegué, como les decía, al siguiente aumento. Voy a hacer una sola media vareta ahí en ese huequito y ya me voy al que está enfrente
para hacer una media vareta en el centro. De esta forma marcamos la segunda manga y listo. Ya tenemos todo el cuerpo separado para seguir tejiendo en espiral. Voy a seguir tejiendo, voy a seguir tejiendo hasta, ¿ven? Acá fue donde comencé, pero ya no hay comienzo de vuelta, así que ustedes van a seguir tejiendo todo sin parar. No hay más cadenitas de subida. ¿Se entiende? Cuando ustedes lo estén haciendo se van a dar cuenta, porque no hay cadenitas de subida. Entonces queda todo como una hilera larga hasta el final de la prenda. Acá estoy en la parte donde comencé y ven que no hay ninguna cadenita de subida, no hay nada que me indique que la vuelta empieza o termina, así que acá, ¿ven? Sigo tejiendo una media vareta en cada punto de base. Y de esta manera va a ser el tejido que se llama en espiral. Es lo más sencillo del mundo porque, ya les digo, es solo tejer, tejer y tejer. No hay cadenas de subida, no hay cierre de vuelta, no hay nada. Tejemos entonces todo el largo de la prenda hasta llegar al final. Como siempre les recomiendo que se lo vayan probando. Si ustedes tienen mucho busto o lo quieren más holgado, pueden ir haciendo aumentos intercalados de la siguiente manera. Hacen una media vareta y en el mismo punto de base pueden hacer otra. De esta forma tienen un aumento y los van haciendo intercalados en la vuelta a gusto de ustedes. Se van probando y van viendo si cubre la superficie o lo que ustedes necesitan. Yo no le voy a hacer ningún aumento, voy a hacer una media vareta en cada media vareta de base. Una vez que tengan el largo que ustedes quieran, en mi caso hice desde la sisa 28 centímetros más o menos, van a cerrar la vuelta, esta gran vuelta del tejido en espiral, de la siguiente manera. Medio punto es sin hacer lazada en la aguja, metemos la aguja en el punto, traemos hebra y cerramos. Medio punto y punto enano. Meto la aguja, traigo la hebra y paso esa misma hebra por la lazadita y queda así. ¿Ven cómo va bajando de altura? Para que quede chatito y ya terminamos todas las vueltas de media vareta. Lo que vamos a hacer ahora es la parte del elástico. Entonces voy a hacer 5 cadenitas al aire porque quiero que mi elástico tenga este ancho. Si ustedes quieren un elástico más ancho, hacen más cadenitas, y si quieren un elástico más chiquitito, menos cadenitas. Yo voy a hacer, como les dije, 5 cadenitas. Pico en la primera, no, en la segunda, pico en la segunda, traigo la hebra y esa misma hebra la voy a pasar por el punto. Vamos de nuevo, pico, traigo la hebra y esa misma hebra la paso por el punto. Así, los 4 puntitos que voy a tener en la vuelta, ahí están. Este va a ser el ancho de mi elástico. Ahora voy a ir a los puntos de base, meto la aguja, traigo la hebra. Y lo mismo en el de al lado. Meto la aguja, traigo la hebra. Y cierro todo con una lazada. Ahora vamos a hacer la hilera de vuelta. Giro el tejido. Son 2 hileras que se repiten, la que les acabo de mostrar y la siguiente, que es lazada en la aguja, pico, traigo la hebra y con esa misma hebra, con esa misma cierro todo. Vamos de nuevo. Lazada en la aguja,
Voy a picar en la orejita de atrás del punto. Eso no les aclaré. No las dos orejas, solo la de atrás. Pico. Traigo la hebra y con esa misma cierro todo. Lazada en la aguja, pico en la orejita de atrás del punto, traigo la hebra y con esa misma cierro todo. Me falta uno solo porque son 4 los que yo estoy haciendo, así que en este último tomo la orejita. En el último pueden tomar las 2 orejitas del punto si quieren. A ver si puedo. Voy a tomar las 2 orejitas. Puede ser una o las 2. Ahí y cierro todo. Ahora, para subir voy a hacer una cadena al aire, giro el tejido y voy a repetir lo que hicimos al comienzo, que era, tomo el punto, traigo hebra y con esa misma hebra cierro. Tomo la orejita de atrás, siempre la orejita de atrás, traigo la hebra y con esa misma cierro. Son 4. Este es el tercero, cierro, tomo la orejita de atrás del cuarto, traigo la hebra y con esa misma hebra cierro. Ahora vamos a los puntos del tejido. Voy a meter la aguja, traigo una hebrita y voy al de al lado. 2 puntos voy a hacer juntos. Y ahí cierro todo con una lazada. Eso es el equivalente a hacer 2 cadenitas de subida cuando estamos haciendo un tejido normal, pero en este caso va enganchado al tejido que ya tenemos. Así que giro, hago lazada en la aguja porque ahora me toca la hilera que es con lazada. Va, pico en la orejita de atrás, traigo la hebra y con esa misma hebra cierro. Lazada en la aguja, pico en la orejita de atrás y con esa misma cierro los 3. Siempre recuerden la cantidad de puntos que tienen para no perder ninguno. Este sería mi último punto porque son 4. Son 4 puntos, cadena al aire y ahora me toca la hilera que es sin lazada. Directamente meto la aguja, traigo la hebrita y cierro. Meto la aguja, traigo la hebra y cierro. Así, es como un punto enano, pero sí, es punto enano, pero picando la orejita de atrás. El primer punto a veces cuesta encontrarla, ahí. Y ya se va viendo el elástico, miren qué hermoso. Vamos a la base del suéter. Pico 1, 2 y cierro con una lazada todo. Y ahora voy a girar el tejido y voy a hacer la hilera que tiene la lazada. Lazada en la aguja, pico, traigo la hebra y cierro todo. 4 puntitos y seguimos así todo el contorno de nuestro suéter. Así formamos la cintura completa. Una vez que llegamos al final del elástico, vamos a unir con el comienzo enfrentando los 2 derechos, así. Enfrentamos los derechos. Voy a sacar la aguja y la voy a meter en este puntito del otro lado, ¿sí? Enfrento los derechos y voy a hacer esto. Voy a hacer un punto enano así, uniendo estos 2. Lo mismo con el de al lado. Tomo una orejita del punto, voy al de al lado, tomo la orejita, paso lazada y cierro con esa misma lazada el punto. Voy al anteúltimo, ahí, tomo una orejita de cada lado y cierro. Ahora sí el último, tomo una orejita de cada lado
y cierro. Así se ve la costura en la parte de atrás y así en la parte de adelante. Ven que casi no se nota. Queda súper disimulado. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en el cuello. La parte del cuello la hacemos exactamente igual a la cintura. Subí las mismas 5 cadenitas y me quedó de 4 puntos de ancho el elástico. Es exactamente igual a la parte de abajo. Para hacer la manga vamos a levantar los puntos todo alrededor de este huequito de la sisa y vamos a tejer en punto media vareta en espiral. Así que no va a tener cadenitas de subida, queda súper prolijito. Yo le hago un nudito ahí. Pueden hacerle doble nudo, total no se ve ahí abajo. Y comenzamos entonces. No voy a hacer, como les decía, cadenas de subida. Directamente hago lazada en la aguja y pico y ya arranco con media vareta. Ven que no puedo enganchar el punto, ahí está. Ya arranco con media vareta. Y voy a hacer una media vareta en cada punto de base sin parar todas las vueltas hasta que tenga el largo de la manga que me guste. ¿Sí? Todo en espiral, media vareta. Muy sencillo. Si quieren que la manga se vaya angostando, si la quieren que se haga más finita cada vez, en ese caso pueden tejer 2 medias varetas de esta manera. Miren, hacen la mitad de una, pican en la de al lado, hacen la mitad y cierran todo junto. De esta manera están achicando la cantidad de varetas. Es una disminución. ¿Sí? La hago de nuevo. Lazada en la aguja, pico en el punto y no cierro. Voy al de al lado, pico en el punto y ahí sí cierro todo junto. De esta manera entonces, si quieren achicar la manga que se vaya haciendo más finita, hacen eso. Yo la voy a dejar ancha, así que voy a hacer una media vareta en cada punto de base toda la vuelta hasta tener el largo que me guste. Miren, para el puñito de la manga me dieron ganas de hacerle más grande el puño, así que le di 11 cadenitas, me quedaron 10 puntos de ancho. Este es el puño de la manga. Por supuesto que cada uno lo hace a su gusto. Les quería mostrar cómo queda así más largo. Acá pueden verlo terminado. Es un suéter básico, a mí me encantan, me resultan súper cómodos, muy abrigado además, así que ideal para usar todo el invierno. Espero que les haya gustado y los invito a seguirnos en Instagram, que ahí compartimos contenido todo el día y estamos más cerquita. Besos.